cada una hacia adentro, hacia sí misma, que tiene sus propias leyes y movimientos, son las que se reparten fundamentalmente los ingresos que el país tiene. Y el resto va quedando excluido, van quedando marginales. Y esa masa de excluidos y de marginales fue creciendo y creciendo y haciéndose cada vez más pobre, hasta llegar prácticamente a conformar el 70 u 80% de la población venezolana. En esta situación llega al gobierno por segunda vez el mismo presidente que había nacionalizado el petróleo, Carlos Andrés Pérez, en el año de 1989. Decreta un paquetazo, o sea, un paquetazo neoliberal, igual al que se hizo pues, en toda América Latina. Recuerden que comienza la década del neoliberalismo y que se caracteriza por lo mismo, la privatización, la desregulación, etcétera, etcétera. Ese paquete que anuncia Carlos Andrés Pérez, que se pone inmediatamente en práctica, sobre todo con la subida de las tarifas eléctricas, de agua y de transporte, provoca una insurrección popular, que es lo que se llama el Caracazo. El Caracazo fue un movimiento espontáneo, muy violento, que se dio no solamente en la capital de la República, sino en todo el país, pero sin dirigencia, sin ninguna preparación. No hay que olvidar que durante ese periodo de la partidocracia, como decimos nosotros, los partidos se convirtieron en cáscaras, sencillamente en aparatos electorales. Cesó totalmente la lucha ideológica, no se discutía ningún tema, no había ninguna participación de nadie. Entonces los partidos, por supuesto, ni de izquierda ni de derecha, ninguno tuvo ningún tipo de reacción, de posición ante aquel movimiento insurreccional tan generalizado. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Hubo casi 1.500 muertos o más. Los barrios fueron atacados como si fuera una guerra. Pero evidentemente que esto exacerbó las contradicciones en el seno del ejército y también entre los sectores de izquierda. Venía ya desde hacía unos 10 años aproximadamente todo un proceso dentro del seno de las Fuerzas Armadas, dirigido por el actual presidente Hugo Chávez y un grupo que fueron los que se llama del juramento del Samán de Güere, que habían pues hecho un juramento similar al de Simón Bolívar en el Monte Aventino, el Monte Sacro, y que consistió en jurar ante lo que ellos llaman el árbol de las tres raíces, nuestras tres raíces históricas, el Libertador con su acción militar y política, estadista, pues en la guerra de independencia, Robinson, que fue su maestro, pues, el ideólogo, por así decir, y Zamora, que dirigió la guerra federal, una guerra campesina que se duró en Venezuela aproximadamente en 1860. Bajo esas tres raíces, pues, ellos levantan un movimiento y comienzan una vasta conspiración en el seno de las Fuerzas Armadas que se liga a algunos partidos de izquierda, sobre todo dirigentes, gente que había estado en las guerrillas, gente que había motorizado pues, los partidos, hasta que en un momento propicio se produce una insurgencia militar en el año 1992. Esa insurgencia militar fracasa militarmente, no se toma el poder, pero mediática y políticamente tiene un gran triunfo. Y sobre todo surge la figura del presidente Chávez, que cuando es hecho preso, como todavía quedan focos combatiendo en muchas partes de la República, se ve la necesidad de que haya un llamamiento pues, a que cese el movimiento militar, y lo llevan a la televisión, que fue un grave error para los militares y el gobierno en aquel momento, ¿no? En esos breves segundos que el presidente estuvo en la televisión, primero asumió la total y absoluta responsabilidad por el movimiento armado. Y en segundo lugar, dice que no se habían obtenido por ahora los objetivos perseguidos. O sea que condiciona en el tiempo de que habrá una segunda oportunidad, o por lo menos habrán muchos intentos por alcanzar el objetivo que en ese instante no se había podido.
Ahí surge el presidente con un gran impacto ante una masa desesperada, perdida, las ideologías, la lucha, la perspectiva, la esperanza había muerto. Y de pronto todo aquello renació. Y al renacer, evidentemente, comenzó un proceso de desestabilización de la maquinaria del Estado y del sistema político que estaba imperando. Se producen unas elecciones en el año 93, bueno, primero defenestran a Carlos Andrés Pérez, acusado de corrupción, y en parte él es eliminado porque era un elemento perturbador para el mantenimiento del poder por parte de la oligarquía. Y entonces surge su mejor carta, por un obrero, un trabajador que se llama Andrés Velázquez. Se hacen unas elecciones, esas elecciones las gana realmente Andrés Velázquez, le hacen un fraude poderoso y descarado y llega a la presidencia Rafael Caldera. Rafael Caldera logra unificar a la clase dominante, logra unificar al ejército. Uno de los dirigentes más importantes que Venezuela había tenido en la lucha armada en el periodo de 1960, llamado Teodoro Petkov, llega a ser ministro de Planificación de Rafael Caldera, de quienes decía a todo grito que no había alternativa, que no se podía hacer nada en contra de la globalización. En aquel momento, el presidente Chávez, que venía desde el 92, él sale de la prisión en el año 94, manteniendo que la vía para alcanzar el poder era la armada. Pero en el año 95 se decide, después de muchas discusiones, muchas conversaciones, que el camino era mejor ir por la vía electoral. Al presidente Chávez lo apoya lo que se llama el Polo Patriótico, o sea, un grupo de partidos políticos estructurados a la vieja usanza que apoyan el proceso, ¿no? Que son el PPT, es parte de un partido llamado Podemos, y es el Movimiento Quinta República, que es el partido del presidente, del cual es, valga la redundancia, presidente. La otra instrumento que apoya al presidente son las organizaciones populares, que funcionan distintas a los partidos. A estas organizaciones de base, por así decirlo, se le está tratando de ideologizar en el sentido de hacerlos comprender precisamente estos instrumentos de la reproducción social. O sea, el manejo de esta cosa, el sentido holístico, el sentido sistémico. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad de la gente, en el sentido de que no vean los procesos lineales, no vean los procesos utilitarios, sino que los vean complejos, como sistémicos, para que se pueda realmente adelantar desde esta base la creación de un instrumento político que tendrá que existir de nuevo tipo, que está, a mi manera de ver, en formación. Entonces empieza una campaña y se hace lo que se llamó en aquel momento la agenda bolivariana, que se oponía a un mecanismo político que había implementado Caldera con Teodoro Petkov y que se llamaba la Agenda Venezuela. La Agenda Venezuela trataba pues de presentar al neoliberalismo como la solución a los grandes problemas. En el año 1997, ya en plena campaña para las elecciones del 98, se construyó lo que se llamó una proposición de Hugo Chávez para la Revolución Democrática. Y se le plantearon al país 5 puntos o 5 polos de equilibrio. Esos eran lo que llamamos el polo político, el polo social, el polo económico, el polo internacional y el polo territorial. Dentro de los 5 polos, el primero, el motivador de todo, el que abría los espacios, era el político. E inmediatamente venía atrás el social, conjuntamente con el territorial. El político se lanzó desde la campaña. La campaña se hizo planteando que debía haber una nueva constitución y de que esa constitución abriera los espacios políticos, los espacios de participación y de acción. Y cuando Chávez gana, lo primero que hace, cuando lo van a juramentar, no pone ni siquiera la mano sobre la constitución, sino que dice que él ha venido precisamente a cambiar esa constitución. Y que ahí mismo promete que esa noche firmará el decreto llamando a constituyente. Se hace una nueva constitución y se abre todo este proceso político de participación. Entonces, ¿qué se ha hecho en el proceso de participación? ¿Verdad? Uno tiene por una parte un Estado constituido con toda su complejidad. O sea, todos estos elementos de la reproducción social están en manos del viejo Estado, de las clases dominantes.
todo el poder de la oligarquía y de la partidocracia en un momento se desmoronó, pese a que tenían el dominio de los medios de comunicación totales, absolutos. Los medios de comunicación e información te hacen posible la participación directa de todo y cada uno de los ciudadanos, porque la tecnología existe. Lo único que hace falta es la voluntad política para poner al servicio de la gente. Nosotros hemos construido una enorme cantidad de misiones que están atacando los problemas fundamentales que el Estado tiene que llevar adelante. Y se comienza entonces por los servicios sociales. Entonces, lo primero que se hace es con la salud. La primera misión que aparece es barrio adentro. Porque los barrios en Venezuela, casi el 60% de la población venezolana vive en barrios, sitios muy pobres, donde no hay servicio médico, no hay servicio de educación, están los excluidos, ¿verdad? No hay urnas electorales o mesas de votación. Ahí recibimos nosotros, tenemos que reconocerlo y así queremos siempre hacerlo, una ayuda realmente invalorable del pueblo y del gobierno cubano. Sin los compañeros cubanos, que fueron los médicos que hicieron las brigadas fundamentales de barrio adentro, este programa no hubiera sido posible. Porque los médicos venezolanos, que son fundamentalmente de clase media, se negaban a participar en el. Ya ese panorama afortunadamente ha cambiado, los médicos venezolanos se han incorporado. Hay una misión que se ha creado ahora, que es la misión Milagro, donde médicos cubanos y médicos venezolanos conjuntamente vamos a ir a todos los pueblos de América Latina y a todos los países del mundo a llevar la salud, igual que los cubanos lo hicieron con Venezuela en esta misión barrio adentro. Inmediatamente se hace en educación igual, con la misión Robinson, que es la de liberarnos del analfabetismo. Ya Venezuela es un país libre de analfabetos. Y así fuimos también con la información y el entretenimiento. Hemos ido cambiando paulatinamente el dominio y el control que tienen ellos de los medios de comunicación e información, creando redes nacionales, tanto de televisoras como de periódicos, etcétera, sin agredirlos. Hasta ahora, inclusive habiendo muchas veces razones legales suficientes para haber cerrado emisora o haberla sancionado de una u otra manera, nunca lo hemos hecho. Esperamos de ahora en adelante, ya con el país más estabilizado, ya dentro de un marco totalmente legal, por cuanto que ya hay una ley de comunicaciones que se llama Ley Resorte, empezar a aplicar medidas, sí, para evitar que puedan seguir haciendo tanto daño como lo hacen a través de sus aparatos. Pues no solamente es el daño político, sino el daño social, el daño ideológico, el daño educativo que le hacen a nuestro pueblo. Hay zonas donde tenemos serios conflictos, por ejemplo, en la región de La Guajira, donde hay una fuerte explotación del carbón que suscita un gran problema nacional. Hay diferencia, ¿no? Porque los indígenas reclaman las tierras donde están las explotaciones carboníferas. Yo soy uno de los que está de acuerdo en que se debe conservar las tierras de los guajiros y cesar la explotación del carbón en la forma en que se viene haciendo. Pero la tendencia que hay es a respetar la manera como los pueblos indígenas y los pueblos, vamos a decir, campesinos manejan su tierra, llevándolos lentamente hacia forma más eficiente y más citadina. En las ciudades intermedias y en los corredores que tenemos entre las ciudades intermedias, que es donde están estos trabajadores del campo, de crear pequeñas unidades donde se reproduzca de cierta forma la vida de la ciudad, se haga vida de ciudad, y ellos puedan mantener hasta donde lo quieran hacer, pues, sus relaciones de tipo campesino. La proposición de gobierno viene ligado a un plan de desarrollo territorial, que es un plan de reformulación del territorio. Y esto es ya en sí un proyecto revolucionario. Es decir, nosotros no cambiamos las infraestructuras territoriales, evidentemente que no podemos modificar la conexión de dependencia que tenemos con el sistema mundial. ¿Por qué existen los puertos en determinado lugar? Bueno, porque esos puertos eran para llevar nuestras materias primas a los países centrales. ¿Por qué existen carreteras en lugar de ferrocarriles? Porque dependemos de la geopolítica estadounidense que propicia el vehículo automotor como elemento de dominación. ¿Por qué tenemos las comunicaciones de determinada forma? Por las mismas relaciones de dependencia de que tenemos. Entonces, al nosotros replantearnos, repensar la ocupación del territorio, tenemos necesariamente que transformar las infraestructuras de la dominación para convertirlas en infraestructuras de la soberanía. Nosotros en la región norte costera, entre un espacio muy pequeño que no ocupa más del 10% del territorio nacional,
tenemos el 60% de la población.